fuerza mayor. Entonces, ok, listo. En la palabra Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, ¿quién quiere leerlo? Primera de Corintios 14, 3. Todo el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Recuerden que en esa época que se estaba escribiendo la Biblia, hasta ahora se estaba revelando Dios a las personas a través de la profecía. La Biblia no estaba terminada y estaba solo el Antiguo y algunas hojas del Nuevo. Entonces era necesario el don de profecía. En la actualidad el don de profecía se hace efectivo a través de la predicación. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos enseñando, también estamos profetizando, porque el profeta es el que hablaba de parte de Dios. Ahora nosotros somos los que profetizamos. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando porque estamos diciendo lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y ahí nos dice que el que enseñaba lo que Dios decía, es decir, el que profetizaba, hacía tres cosas. ¿Cuáles? Edificaba, exhortaba y consolaba. Esas son las tres cosas que uno debe hacer cuando enseña la Biblia. Edificar, es decir, fortalecer al cuerpo de Cristo. Cuando usted predica, debe fortalecer al cuerpo de Cristo. Esa debe ser una de las razones por las que usted debe enseñar. Otra, exhortación. Eso quiere decir conmover al cuerpo de Cristo, es decir, como decirles, ustedes no están haciendo las cosas bien, deben cambiar su manera de actuar o su manera de pensar, moverlos para un cambio. Otra es consolarlos. Eso quiere decir cómo sostener al cuerpo de Cristo. Esas son tres razones por las cuales usted debe enseñar la palabra de Dios. Para ayudar a otro a crecer o para exhortarlo porque debe cambiar la persona o para animarlo, para consolarlo. Esas son las tres razones principales por las cuales la predicación bíblica debemos hacerla, para ayudar a los demás, a que se haga más fuerte, a que sea retado o a que sea animado. Amén. Entonces, una razón más de la predicación, para ahondar en la predicación debemos estudiar la palabra de Dios. Ese es el siguiente punto de la predicación. Ya hemos pensado, planeado. Ahora el siguiente punto es estudiar. Porque ¿qué dice la Biblia? En Salmo 119, versículo 15. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré en tus caminos. El siguiente punto entonces que debemos hacer es estudiar. Ya planeamos, ahora vamos a estudiar la Biblia a fondo. Parte de la tarea que ustedes tenían tiene que ver con este punto, hacer preguntas al texto, es estudiar el texto. Hay gente que se mete en un seminario años y años precisamente para aprender este punto. Pero con lo que tenemos en la actualidad no es necesario meternos en un seminario tantos años. Dios nos da las herramientas y nos ha dado ahora facilidad para poder estudiar la Biblia de una manera muy especial. Vamos a hacerlo a través de dos versículos, tres versículos. A través de la tarea. Vamos a seguir haciéndole otras preguntas en la tarea que les voy a dejar hoy y vamos a tratar de identificar algunas cosas un poquito profundas. Ok, qué pena que hoy se está yendo un poquito la señal. En la Biblia nos dice en Eclesiastés lo siguiente, hablando de la predicación, y vamos a estudiar un poquito este texto, poniendo en práctica lo que les estoy hablando. Alguien que nos lea estos tres versículos. Puede activar el micrófono y leerlo. Además de ser sabio, el predicador impartió conocimiento a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios.
Procura también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Entonces aquí, este es un pasaje que habla a los predicadores y vamos a estudiarlo un poquito para ver realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros como predicadores, pero ustedes lo pueden aplicar cuando vayan a estudiar un texto. A propósito, voy a hacer un paréntesis. A partir de ahora ustedes van a elegir un pasaje bíblico de no más de 5 versículos, porque parte de la graduación ustedes van a dar una enseñanza de 10 minutos para poderse graduar. Yo les voy a explicar cuál va a ser el formato para enseñarla de 10 minutos. Entonces ustedes van a elegir desde ya algún pasaje que les guste o algún pasaje que Dios les hable, que sean 5 versículos y ustedes van a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo para la graduación. Listo, era un paréntesis. Ahora, en este pasaje de Eclesiastés, capítulo 12, Dios le estaba diciendo algo a un hombre, en este caso a Salomón, que quería ser un predicador. Y le dice que para ser un buen predicador debe hacer 3 cosas: ponderar, investigar y ordenar. Eso le dijo Dios a Salomón. Le dijo, si quieres ser un buen predicador, debes hacer esas 3 cosas. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo es como que tratara de encontrar la palabra correcta, que no se tomara atajos y que tratara de hacer lo correcto, investigando y profundizando para lo que Dios le iba a decir. Dice el versículo 10, procuró hallar también las palabras más adecuadas. En una de las últimas clases vamos a hablar un poquito de cómo hablar al público de una manera correcta. Y al final, en el versículo 11, nos vamos a enfocar un poquito en el versículo 11, porque dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces yo quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que querría decir cuando él dijo, las palabras de los sabios, o sea, de un predicador, son como aguijones? ¿Qué creen ustedes que quería decir ahí Dios a través de Salomón? Bueno, yo creo que se estaba refiriendo al hecho de que cuando, cuando esas palabras llegan o son escuchadas por otras personas, deben dejar, si bien no dolor, deben producir algo en la otra persona. ¿Sí? No pasar desapercibida, no que floten por ahí, sino que deben producir algo en la otra persona, ya sea dolor, ya sea algo, algún tipo de sensación y que uno recuerde, ¿sí? Digo yo. Sí, muy bien. Bueno, esa palabra aguijón no suena como tan agradable porque un aguijón siempre hace daño y causa dolor. Entonces uno puede pensar, ¿cómo así que el predicador de las palabras del sabio debían ser como un aguijón? Y ahí nos encontramos con un texto que podríamos darle muchas interpretaciones, ¿cierto? Porque un aguijón es algo que causa dolor. Entonces cualquiera de nosotros podría dar su definición, pero es importante tratar de estudiar el texto. Les voy a dar una perla que les va a ayudar un poquito. Algunos cuando entran a un seminario, no, usted tiene que saber qué quiso decir el idioma original. Y el idioma original del Antiguo Testamento, ¿cuál fue? ¿Quién recuerda? Hebreo. Sí, muy bien. ¿Y el Nuevo Testamento cuál fue? Griego. Griego. Entonces algunos dicen, no, yo tengo que estudiar griego y hebreo para saber qué quiso decir. Pero ahora la tecnología nos ayuda mucho en tratar de identificar qué es lo que quiso decir el texto. Les voy a dar una herramienta que se llama Biblia Interlineal y les voy a compartir un poquito algo cuando ustedes quieran saber qué quiso decir cuando dijo aguijón. En ese caso, no sabemos. Entonces, como está en el Antiguo Testamento, ustedes ponen en Google interlineal
¿En qué pondría? ¿En griego o en hebreo? Estamos hablando del Antiguo Testamento porque es Eclesiastés lo que estamos estudiando. ¿En griego? Entonces, no, en hebreo. En hebreo, sí. Entonces ponemos ahí en la primera opción, la página realmente se llama logosklogos.com. Entonces ustedes les dan clic ahí y ahí les abre Biblia Interlineal de Antiguo Testamento. Es muy importante que recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y que el hebreo no se escribe como el español se escribe de izquierda a derecha. El hebreo se escribía de derecha a izquierda, es decir, como si escribiera uno al revés. Todas las lenguas del Oriente, de Arabia, en la actualidad se siguen escribiendo igual, se siguen escribiendo de derecha a izquierda. Ellos nos ven escribiendo a nosotros y dicen, no, ustedes escriben al revés. No sabemos realmente si son ellos o nosotros. Pero bueno, el hebreo fue escrito de derecha a izquierda. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo se llama la palabra que queremos averiguar? Aguijón. ¿A qué se refería? ¿En qué libro estamos estudiando? Eclesiastés, ¿qué? 12. 9:11. Sí, del 9 al 11. Pero como la palabra aguijón está en el versículo 11, entonces aquí pongo Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. ¡Pam! Ahí apareció. Aquí aparece el texto en español, pero aquí abajo aparece como con unos gráficos extraños que eso es hebreo. Eso uno no sabe ni cómo se come eso. Pero lo interesante es que recuerden que se lee de derecha a izquierda. Entonces aquí no lo traduce, aquí abajito no lo traduce como literal. Dice las palabras sabios como los aguijones y como clavos plantados. Bueno, entonces la palabra que queremos saber es aguijones. ¿A qué se refiere? Entonces lo que ustedes hacen, acá está la palabra en verde, como se escribe, pero aquí hay un numerito arriba de la palabra aguijones. Ustedes le dan clic ahí y aparece la palabra y abajo nos aparece la definición. Pronunciación de la palabra, es decir, como se dice en hebreo, es dorbón, esa palabra para aguijón. Derivación, bueno, definición, aguijada. Entonces la traducción más apropiada es aguijada. Y dice que otras posibles traducciones son aguijada o aguijón. Entonces uno dice, ¿cuántos de ustedes saben qué es una aguijada? ¿Quién activa el micrófono y me dice que es una aguijada? ¿Nadie sabe qué es una aguijada? Bueno, pues lo que vamos a hacer, tenemos dos opciones. Una opción es, ya nos dio la definición, damos aguijada ahí en el buscador y buscamos en un diccionario. Aguijada. Vara larga con una punta de hierro en el extremo con la que se obliga a andar a los bueyes, mulas u otros animales que sirven en las labores de campo. Ah, entonces lo que estaba diciendo Salomón no hablaba era de un aguijón, sino hablaba era de una herramienta que usaban los pastores para hacer mover a los bueyes. Entonces ahí ya sabemos un poquito a qué se estaba refiriendo. Otra forma para saber qué quiere decir la palabra es usar la pronunciación dorbón, copiarla y poner aquí en el buscador dorbón y escribir en hebreo. Y ahí les va en la primera opción, en la segunda opción, diccionario hebreo. Ustedes pueden buscar un diccionario para saber cuál era el significado de esa palabra. Entonces aquí miran, dorbón, aguijada, nos daba la misma definición, aguijada. Como no sabemos qué es aguijada, entonces lo buscamos en un diccionario. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando ustedes leyeron en el versículo que decía que las palabras de un sabio son como un aguijón, yo pude haber pensado en el aguijón de una avispa, en el aguijón de una abeja,
en alguna cosa que chuzara de algún animal. Pero en este caso nos está hablando de una herramienta que usaba un pastor. ¿Se dan cuenta lo interesante de conocer lo profundo de una palabra cuando no entendemos muy bien a qué se refiere? Entonces, esto es importante porque, denme un segundito aquí, que les voy a compartir pantalla, porque al entender que estaba diciendo, que ya sé que es una herramienta que usaba el pastor, algo parecido a lo que ustedes ven ahí, era una vara con una punta de metal usada para darle a un animal para que se mueva. Entonces Viviana tenía algo de razón. Las palabras de un predicador deben ser algo poderoso para que la gente se mueva, no para hacer daño. Al saber qué era lo que quería decir, nos está diciendo que nuestras palabras pueden hacer que la gente se mueva, porque eso era lo que hacía la guijada, mover al ganado. Los chuzaba y hacía que se movieran de un lugar a otro. Nosotros cuando predicamos la palabra, podemos dejar que Dios use nuestras palabras para que la gente se mueva. ¿Hacia dónde? Hacia el propósito de Dios. Entonces, si yo pienso solo en un aguijón, voy a pensar en algo doloroso. Pero en este caso no era algo para hacer sufrir a las vacas, sino era para que se movieran hacia donde el pastor quería que se movieran. Dios quiere que nos movamos y Dios es nuestro pastor y Dios usa nuestras palabras como una guijada para hacer mover al pueblo hacia donde Él quiere. Entonces, hay dos cosas que hace un buen mensaje, una buena predicación. Primero, son motivadores. Es decir, se quiere hacer algo como resultado de lo que uno ha oído. Uy, eso que dijo, uy, esa palabra, uy, quieto ahí, esa palabra que acaba de decir como que me erizó. Uy, yo creo que me está motivando Dios a hacer algo. Porque Dios quiere que nuestras palabras motiven a la gente. Y otra cosa es que sean memorables. Uno quiere compartir y recordar por un largo tiempo algo que le quede en el corazón de las personas. Entonces eso hace que la gente se mueva hacia el propósito de Dios. Por eso Eclesiastés, Salomón estaba diciendo que las palabras de un sabio son como una guijada, porque hacían que las vacas se movieran hacia un lugar. Y Dios quiere que nuestras palabras, cuando sean pronunciadas, motiven y sean memorables, sean recordables. Eso a uno le llena de satisfacción cuando alguien le dice, uy, hermano, esa palabra que usted dio hace tantos años, yo me acuerdo que usted habló de esto y esto y esto. Eso es increíble porque el hecho de que la gente recuerde lo que uno les dijo a través del Espíritu Santo hace tantos años, eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, acaban de recibir una herramienta interesante que les va a ayudar un poquito a saber qué era lo que quería decir Dios. Dios, a través de una palabra, cuando no entiendan una palabra, usen esa herramienta que les acabo de decir, logos.com. Es muy especial y muy apropiada. Investigar es estudiar con mi mente. Eso es investigar, estudiar con mi mente. Todo lo que ustedes aprendan, eso va a ser algo que les va a llevar a cabo a través de su cerebro. Pero otra parte del estudio es reflexionar, porque el salmo que estudiamos ahorita nos decía que él estudió y reflexionó, ¿se acuerdan? Voy a retroceder un poquito. Aquí, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré en tus caminos. La primera es estudiar, es decir, mirar qué dice el hebreo, mirar qué dice en griego, hacerle preguntas, eso es estudiar. Pero la segunda cosa que debemos hacer cuando estudiamos un pasaje bíblico es reflexionar. ¿Qué creen que es reflexionar? Pensar. Sí. Cuando ustedes están preocupados, ustedes están reflexionando. Otra palabra para reflexionar es la palabra meditar. Ahorita voy a hablarles un poquito de eso de meditar porque es importante. Investigar es la parte técnica de la preparación de un sermón. Es la parte técnica, es decir, qué dijo Dios,
qué palabras usó. Esa es la parte del estudio técnico. Y eso lo llamamos exégesis. Los teólogos llaman eso exégesis. Es decir, ¿qué quiso decir? Y en la exégesis se hacen dos preguntas. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que significa? Eso es lo que ustedes están aprendiendo. ¿Qué está diciendo Dios? Hoy les voy a dejar una tarea para que respondan la segunda pregunta. La primera pregunta la estamos aprendiendo con lo que aprendimos hoy y con las preguntas de la tarea anterior, pero hoy vamos a tratar de, con la tarea que les dejo hoy, vamos a tratar de identificar qué es lo que está significando, qué es lo que Dios quiere que las personas hagan. Todo pasaje bíblico tiene una idea central. O sea, usted de un pasaje bíblico puede sacar muchas enseñanzas, muchas. Ay, aquí tal vez está hablando de amar al prójimo, o aquí está hablando de perdonar, pero generalmente un pasaje bíblico generalmente trae una enseñanza principal. Y eso es lo que ustedes deben identificar, cuál es la enseñanza principal. Porque de ahí se pueden desprender muchas enseñanzas, pero ¿cuál es la principal? ¿Cuál es la central, la idea central de la que Dios quiso decir? Por ejemplo, en Filipenses, la idea central de Filipenses 4:3 es que Dios nos da fuerza en las debilidades. Esa es la idea principal. De Mateo 18:20, la idea principal es que Dios está con nosotros cuando nos reunimos con otras personas para hacer algo para Él. Dios nos ayuda. Esa es la idea principal. Entonces, el objetivo principal. Ahora les voy a hablar un poquito de los que les preguntaba ahorita. Primero debo estudiar, que es todo el conocimiento que este cerebro puede adquirir de ese pasaje. Pero reflexionar en la parte del estudio, ahí dice, la parte de la reflexión del estudio bíblico y de la preparación del sermón es la parte devocional. Esta es la parte donde permite que Dios le hable a usted. Entonces, cuando uno está estudiando un texto, ya le hizo preguntas, ya sabe qué quiere decir, porque tal vez vio que decía en el original griego, en el hebreo, le hizo preguntas al texto. Bueno, yo ya sé que aquí quiere decir esto. Ahora usted ora, ¿qué le está diciendo Dios a su corazón a través de ese pasaje? Cada vez que nosotros preparamos, no solamente debemos preocuparnos por estudiar el texto, sino también por dejar que el Espíritu Santo nos hable a nosotros los que enseñamos. En ocasiones uno puede caer en el error de saber qué dice el texto y cómo decírselo a la iglesia, pero no deja uno que Dios le hable a uno mismo. Y esta parte es muy importante. Es como cuando uno hace un devocional. Dios, ¿qué quieres decirme? Y esa pregunta también debemos hacérnosla nosotros mismos. Dios, ¿qué quieres decirme a través de este pasaje? Porque si Dios primero no me habla a mí, no le va a hablar a los demás. Entonces, es la parte en la cual yo medito. Dios, ¿qué quieres hablarme? Y la meditación se logra rumiando la palabra. Muchas veces tenemos que leer un pasaje una y otra vez y otra vez. Eso es lo que hace la vaca cuando rumea el pasto. Lo mastica, vuelve al estómago y vuelve otra vez al hocico y vuelve y lo mastica. ¿Qué dice el Salmo 119:99? Alguien que lo lea, por favor. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus pensamientos son mi meditación. Amén. Entonces, nosotros no solo debemos preocuparnos por, ay, ¿qué dice este texto? Y hacerle preguntas y escribir y tomar nota. Debo también tener el entendimiento de lo que Dios quiere decir, y eso lo logro a través de la meditación, de reflexionar lo que Dios está diciendo, de, como les dije ahorita, de rumiar la palabra, de pensar y pensar en el texto. Por eso uno no debe empezar a preparar un sermón la noche anterior del día que debe darlo. Si ustedes deben enseñar a los niños y empieza a preparar el sábado la enseñanza para los niños, grave. Usted les va a dar solo información mental, le va a dar un estudio bíblico, pero no le va a dar realmente una enseñanza profunda. Usted debe meditar en la semana lo que Dios quiere decirle eso a su vida. ¿Qué quieres decirme a través de ese pasaje bíblico? Pensar en ese pasaje bíblico durante la semana.
A veces nuestros pensamientos más creativos vienen después de un tiempo de descanso. En ocasiones yo estoy preparando un sermón y le digo a mi esposa, uy, amor, yo tengo que recostarme media horita porque la verdad no me puedo concentrar, no me fluye. Entonces me recuesto media hora, descanso y me levanto y de repente viene revelación de Dios. Porque cuando uno está estresado, cuando uno está corriendo, cuando uno está haciendo miles de cosas, va a ser difícil meditar en la palabra. Uno necesita esos tiempos de quietud, esos tiempos de hacer una pausa. Dios, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Ya sé que dice el texto, pero ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? Entonces, ¿qué hago durante la reflexión? ¿Qué es lo que hago durante ese momento? Además de ya saber qué es lo que Dios dice en el texto, lo primero que debo hacer es escuchar lo que Dios me está diciendo. Otra cosa es, leo repetidamente los versículos, los leo una y otra vez. Dice el salmista, dice Eclesiastés, algo interesante, no tengo ahí el pasaje en el Salmo 119, 27, dice, hazme entender la enseñanza de tus preceptos, entonces meditaré en tus maravillas. Creo que se lo leímos ahorita o no. No. Hazme entender la enseñanza de tus preceptos, entonces meditaré en tus maravillas. Eso debe ser un versículo de todo predicador. No solamente, ya sé qué dice la palabra, sino, Señor, háblame, habla mi corazón. Háblame profundamente para saber qué quieres decirle tú a tu pueblo. Entonces, después de estudiar la Biblia, yo debo aplicar. Durante este curso van a haber otras formas también de profundizar en el texto y de cómo estudiarlo, pero es importante que entendamos que la reflexión del pasaje, decirle a Dios, háblame, ayúdame a entender de qué manera puedo aplicar esto a mi vida, es muy importante. Entonces, una cosa más que debo hacer y de la cual vamos a hablar mucho en este curso es de la aplicación. ¿Qué dice Eclesiastés 12? Alguien que lo lea el pasaje que está ahí. Eclesiastés 12 dice, las palabras de un maestro sabio motivan a los estudiantes a la acción y destacan importantes verdades. Ajá. Entonces, si yo doy una palabra, voy a motivar a los que están escuchando a hacer lo que estoy diciendo, a que realmente vivan el mensaje, a que realmente lo pongan en práctica. Eso lo hablamos en la primera clase. Y la tarea de esta semana tiene que ver con eso. ¿Cómo empiezo a aplicar el texto? ¿Cómo eso que estoy estudiando y que ya sé de qué habla, cómo hago que la gente lo viva? Les dije al comienzo que a través de preguntas. Y esta semana voy a motivarles a que ustedes oren a Dios, piensen en un pasaje que les guste, que les gustaría enseñar. Eso lleva tiempo. Y además de eso, van a intentar contestar algunas preguntas. Esa tarea no la vamos a responder, no la vamos a tener lista para dentro de 8 días, sino esta tarea es para dentro de 15 días. Para dentro de 8 días van a tener la tarea de ver 2 videos. Hoy a los del primer grupo no les pregunté acerca del video. Me quedan debiendo lo que fue importante para ustedes del video. No, me van a escribir al interno de mi WhatsApp que fue interesante del video, al grupo 1. De pronto al grupo 2, si hay tiempo, les alcanzo a preguntar del video. Esta semana, ¿cuál es la tarea? Ver 2 videos. Los 2 videos van a estar listos a partir de esta noche. Van a verlos y van a contestar algunas preguntas. La tarea que van a ver a continuación es para dentro de 15 días, que es elegir un texto de 5 o 6 versículos que les guste y responder las preguntas que vamos a ver, porque las preguntas que vamos a ver les van a ayudar a ustedes a aplicar el texto, es decir, eso que está diciendo ahí Dios, cómo se lo enseñó a un joven en la actualidad, eso que estaba diciendo ahí Dios, cómo se lo enseñó a un niño, eso que estaba diciendo Dios ahí, cómo se lo enseñó al drogadicto, cómo se lo enseñó en la actualidad al ama de casa. A todos nos gustaría que eso que dice ahí
poderlo llevar a la vida real para que ellos lo entiendan. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son unas preguntas que les van a ayudar a ustedes a entender cómo eso que ustedes ya saben que dice la Biblia, poderlo llevar a la actualidad. ¿Listo? Entonces son las siguientes preguntas. Les voy a compartir algo y esto es para dentro de 15 días, recuerden. 2 métodos de aplicación bíblica. Es un chorrero de preguntas, pero cada pregunta es para que ustedes sepan cómo pueden enseñarle a alguien en la actualidad lo que dice Dios en su palabra. La primera es saber cuáles son los personajes. Va muy parecida a la tarea anterior, un poco parecida, pero profundizando. Personajes, ¿quiénes son las personas en el pasaje? Es decir, en esta ocasión no van a preguntar, no es la pregunta periodística de quién, sino quiénes. Ahora no van a responder solamente a Jesús o Pablo, sino quiénes están en ese pasaje, qué personajes. Y la otra pregunta es en qué se parecen a nosotros esos personajes. Ay, ahí está hablando Pedro. ¿Y Pedro en qué se parece a nosotros en la actualidad? La otra pregunta es ¿en qué periodo? ¿Cuál es el contexto y cuáles son las semejanzas a nuestro mundo? Es decir, ¿cómo era y cómo es hoy? Noten que tiene un poco de parecido a lo anterior a las preguntas periodísticas, pero ya no solo se limitan a lo que era en esa época, sino a la actualidad. ¿Cómo puedo aplicar eso que vivían a la actualidad? Otra, pormenores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el pasaje bíblico? ¿Hay algún conflicto o alguna tensión? ¿Cómo hubiera actuado o cómo me hubiera sentido en esa situación que están viviendo en ese pasaje? El secreto de los grandes narradores de historias es que se ponen ellos mismos en la historia. Entonces es cuando la sienten. Y después escriben esos sentimientos y esas emociones. Los grandes narradores de historias se adentran en el personaje sobre el cual están escribiendo y sienten lo que el personaje hace. Es lo mismo en la predicación. Entonces ya vamos a empezar a vivir un poquito ese pasaje. Ya no es como tan distante para nosotros. Punto. ¿Cuál es el pretendido mensaje para la audiencia? Ahí sí vamos a hablar un poquito de qué quiso decir en la tarea anterior, qué quiso decir ese pasaje, cuál es el propósito del pasaje, por qué está este pasaje en la Biblia, qué es lo que Dios quiso que aprendieran o sintieran o hicieran. Esa pregunta de punto tiene que ver un poquito con la enseñanza. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué quiso decir Dios? Ahora, principios. ¿Cuáles son las verdades eternas a medida que ve el texto? Es decir, ¿cuál es la moral de la historia? ¿Quiere enseñar esa historia acerca de amar? ¿Quiere enseñar esa historia acerca de perdonar? ¿Quiere enseñar acerca del arrepentimiento? Cuando usted llega aquí, ya está en la cima. Es decir, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la verdad universal? ¿Cuál es el punto principal que Dios quiere que hagamos? Y ahora lo que vamos a hacer es el presente. ¿Cómo esto es relevante en nuestro mundo hoy? Está hablando del amor. ¿Cómo eso es importante? Eso que Dios está enseñando, ¿cómo lo podemos poner en práctica hoy? Y hay una parte que se llama paralelismos. Es decir, ¿dónde se aplica esta verdad en mi vida? Y entonces está hablando sobre el amor. A eso se aplica en mi vida porque yo soy una persona casada y se aplica en mi relación con mi esposa. Se habla del amor. ¿Y cómo se aplica? Se aplica en la manera en que la estoy tratando. Se aplica en la manera en que si estoy en mi casa o si estoy en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o en el vecindario. Personal. ¿Qué necesito cambiar en mí como resultado de lo que he visto? Una creencia, un valor, una acción, una actitud. Y plan, ¿cuál sería mi primer paso de acción? Entonces, esta tarea es para dentro de 15 días. Contestar todas estas preguntas, pero ¿cuál es el primer paso? Planear. Planear a quién le quiero hablar,
buscar el versículo bíblico, el pasaje bíblico, que van a ser 5. Si son 3 versículos, no importa. Si es un versículo, no importa. Recuerden que al final del curso vamos a tener 10 minutos para enseñar. Pero desde ya vamos a adelantar trabajo con lo que estamos aprendiendo. Entonces su tarea va a ser contestar esas preguntas al pasaje que ustedes elijan durante esta semana o la próxima semana. Les aconsejo que empiecen con tiempo a pensar en cuál pasaje les gustaría enseñar. Sea 1, 2, 3, 4, 5 versículos máximo, 6, para que ustedes puedan responder a esas preguntas. ¿Cómo vamos a entregar esa tarea? Esa tarea la vamos a entregar por escrito. O sea, que usted la escriba con lápiz y papel y le tome una foto y me la mande a mi correo. Yo les voy a dar mi correo. O sea, que me mande a mi WhatsApp. O sea, que la haga en computador por escrito. Me las van a mandar. Listo. Entonces van a escribir el pasaje bíblico es este. La respuesta a las preguntas son estas. Y las escribe. Eso tampoco son muchas preguntas, pero no les va a llevar más de 1 hora, hora y media contestar las preguntas. Tienen 2 semanas para contestarlas, entonces los animo a que estén juiciositos allí estudiando el pasaje bíblico. Dios les va a dar sabiduría para poderlo hacer de la mejor manera. No sé si tienen alguna pregunta de este tema o de esto de la aplicación, de esta tarea. Podemos ir pidiendo ayuda por interno. Claro, sí. Ah, bueno. Sí. Ay, no sé, no, el pantallacito. Listo, ya mismo se los voy a compartir. Sí, pueden pedir ayuda. Mira, no sé qué texto, estoy entre este y este. Pueden pedir asesoría por el interno. Preferiblemente no usar el grupo general, sino pueden escribirme al interno y yo con mucho gusto ahí puedo ayudarles en lo que pueda. Ahí ya les mandé al WhatsApp las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta de la clase de hoy. Hoy estamos hablando de estudiar el texto. Recuerden, las preguntas periodísticas nos ayudan a entender el texto, a estudiarlo. Las preguntas de hoy son para aplicarlo. De qué manera eso que yo ya sé que dice Dios, puedo vivirlo o puedo enseñarlo a la gente el día de hoy. Recuerden, en eso de estudiar el texto, todo el curso vamos a seguir enfocándonos en estudiar el texto, en darles herramientas para profundizar en el pasaje bíblico. Van a ustedes a saber cosas que son interesantes. No sé si les quedó claro lo de cómo entrar a la Biblia griega, a la Biblia en hebreo. De todas maneras, les voy a mandar allí los links, el link donde ustedes pueden meterse y encontrar la Biblia en hebreo y en griego, y también cómo se dice el estudio de las palabras ahí en el WhatsApp. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, mi hermano, yo porque llegué hace ratico, ya lo que falta ahí, yo le pregunto a mi esposa que estuvo del principio. Y alguna duda, yo le pregunto por interno, alguna cosa, yo le pregunto. ¿Yo? Ok, listo, José. Qué bueno tenerle. Muy bien. Hoy la clase fue un poco más corta. La próxima semana vamos a hablar un poquito de cómo empezar un bosquejo. Un bosquejo es como empezar a escribir la enseñanza. Y es a través de un bosquejo que vamos a aprender la próxima semana cómo elaborarlo. Y vamos a seguir hablando de estudio bíblico. Los 2 videos que les voy a dejar hoy en el grupo son para el próximo jueves. Ellos van a empezar a hablarnos de géneros literarios. Es decir, la Biblia fue escrita de diferentes géneros. Está la narrativa, está la prosa, está la poesía, y cada género es importante entenderlo para poder también estudiar el texto, los géneros literarios. Entonces, es importante que los tengamos en cuenta en lo que van a estudiar. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a orar.
voy a pedirle el favor a mi amada esposa que nos dirija en oración. Ah, Perdón, hermano. Diana, bien pueda. Los 2 videos que vamos a ver es para aplicarles también las preguntas. No, los 2 videos yo les voy a mandar unas cortas preguntas, generalmente son muy parecidas a las preguntas de los videos, que son ¿qué fue interesante o qué aprendí nuevo? Generalmente son esas 2 preguntas. ¿Qué fue interesante o qué aprendí nuevo? Bueno. Esas las van a tener en cuenta. Gracias por la pregunta. Muy bien. Entonces, mi esposa nos va a dirigir en oración y me quedo con el grupo para la revisión de la tarea. Y así, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, por nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que nos permites aprender hoy. Gracias, Señor, porque nos das entendimiento, Señor. Te pedimos que nos des mucha sabiduría, Señor, porque eso que queremos hacer, lo queremos hacer para que tú te glorifiques, Señor, en cada una de las vidas, Señor, que atravieses en nuestro camino, para poder que ellos aprendan más de ti, Señor. Te pedimos que a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, nos uses como instrumento en tus manos, Señor, porque te queremos ver glorificarte en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos hacer esto para ti, Señor. Danos la sabiduría, abre nuestro entendimiento, Señor, cada vez más. Y gracias, Señor, por el pastor Freddy, Señor. Te pedimos que lo sigas guiando, Señor, que le sigas ayudando, Señor, que le sigas enseñando, Padre, porque Él nos enseña a nosotros y a otras personas, Señor. Te pedimos, Dios, por este resto de semana, Señor, que seas tú guiándonos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que sigamos alimentando, Señor, nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que inclines tu oído hacia nosotros, Señor, hacia la petición, hacia las peticiones que tengan cada una de las personas que estamos aquí, Señor, y que las escuches, Padre Celestial. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, todo el honor, Señor, sea para ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.